¿Qué tal, amigos? Hoy día regresamos en este espacio suyo que es Plaza Tomada con entrevistas a escritores, escritoras, intelectuales, que nos gusta conocer y ver su obra, ¿no? Ahora vamos a ir a la cita con uno que es para mí muy especial porque lo sigo hace años, que es peruano, Juan Manuel Robles, pero también se ha vuelto internacional. Porque ahora está viviendo en Estados Unidos, donde es profesor de escritura, de periodismo, pero ha hecho una obra, su último libro este año, que es Tragedia en Collins Avenue, el desastre que conmocionó a Miami. Es un libro, lo que llamamos la literatura de no ficción, el gran reportaje, el nuevo periodismo, que también le llaman. En realidad ya tiene varias décadas, ¿no? Es uno de los donde se destacan Gay Talese, que sigue vivo, Truman Capote, Norman Mailer en el Perú, Guillermo Sonda, que inaugura el género acá con el caso Banquero. En fin, es curioso porque mientras estaba escribiendo a Sangre Fría Capote, por acá ya estaba Sonda escribiendo su obra, ¿no? Y varios en América Latina se ha desarrollado bastante este género, ¿no? Últimamente los vemos con las novelas de narcos, en fin. Pero acá Juan Manuel Robles trata un hecho que fue una tragedia en el 2021, en junio, cae a la 1:24 de la mañana un edificio en Miami. Una torre que reflejaba el esplendor de ese Miami donde lo material era notorio, ese Miami que se crea con historias de latinoamericanos, migración, que había también mucha corrupción, narcotráfico, en fin. Y esta torre fue uno de los símbolos de esa época, ¿no? En 12 segundos se vino abajo, ¿no? Murieron 98 personas. Juan Manuel Robles, con un trabajo de relojería y filigrana, logra entrevistar a decenas de personas, reconstruye las historias de las personas que estuvieron en el edificio, del propio edificio, la historia de Miami, cómo van confluyendo historias allí, ¿no? De hecho, él cuenta que 7 personas están emparentadas algunos personajes con 7 presidentes de América Latina, y bastante de cerca, ¿no? Entonces, acá hay un trabajo donde confluyen varias cosas, ¿no? El uso exacto de la palabra, ¿no? Sin morbo, no hay descripciones sangrientas, al contrario, abunden los detalles, ¿no? Los tiempos, las historias que se cruzan, las coincidencias. Y creo que estamos a un ejercicio alto de lo que se llama literatura de no ficción, un ejemplo de periodismo latinoamericano. Juan Manuel tiene experiencia como escritor, también ha escrito ficción en su novela Nuevos Juguetes de la Guerra Fría. Yo lo leí en su libro de perfiles, Lima Freak, y bueno, ya tiene varios años ese libro. Es de esta generación de cronistas brillantes que conocimos en la revista Etiqueta Negra, bajo la batuta de Julio Villanueva Chan. Estaban ahí Avilés, Marco Avilés, Tittinger, Toño Angulo Daneri, en fin, buenas plumas. Y Juan Manuel es uno de los que siguió produciendo bastante y sacando libros, ¿no? También es columnista, escribe en el semanario de César Hildebrand. Así que, sin más introducción, que ha sido bastante larga, vamos a ver sobre cómo ha hecho Juan Manuel este libro. Vamos a hablar bastante sobre la arquitectura del libro. Y si les gusta este género, como a mí, es un libro que tienen que revisar. Los va a atrapar, es cautivante cada historia desde el primer momento. Hasta llego a sentir el edificio la torre Champlain-Sur, como hasta como un personaje. Vas sintiendo el crujir de sus cimientos. Así que los invito a escuchar esta entrevista. Gracias. No, eso sí me parece absolutamente absurdo, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Estamos acá con Juan Manuel Robles, recién llegado de Arequipa. ¿Qué tal? ¿Qué fue en Arequipa, Juan Manuel? Muy bien, es siempre lindísimo reencontrarse con la ciudad, con el hey, en fin, uno no tiene tiempo para ver todos los eventos interesantes que hay, ni para probar toda la comida rica que hay, pero
pero bueno, es bien bonito estar ahí. Hay una movida cultural interesante en Arequipa y el sur, sobre todo una movida contracultural también. Sí, sí, de hecho yo me acuerdo que, o sea, ahora ha sido el 10º Hey Festival, yo me acuerdo que fui el primero y habían como algunos editores que venían para ver y que no estaban en el Hey, pero como que eran amigos de editores limeños y estaban en las actividades. Y ahora algunos de esos editores ya están como captados Claro. por Lima, haciendo trabajos pues un poco ya no desde los márgenes de la cultura, sino desde el centro, ¿no? Entonces ese tránsito a mí me parece muy chévere y seguramente ahora o sea, sigue habiendo una movida, ¿no? Probablemente no la veo tanto porque ya no soy tan joven, Claro. pero sí. No, es interesante. Yo estuve, por ejemplo, fui a Huancayo y me llevaron a una fiesta. Y dije, pues, llegaron a una fiesta regional, ¿no? Era un rock así rarísimo. Y después otros grupos que entiendo, tocadas musicales, que se pasan de frente, grupos noruegos, así, se pasan de frente de Lima y van a Arequipa, Cusco. Y sobre todo una movida poética interesante. Se está revalorando la poesía de Churata. Dio bastantes presentaciones. Mira. Y es chévere eso. Pero bueno, estamos acá con Juan Manuel, como les he dicho en la intro, que ha escrito Tragedia en Collins Avenue, que le estoy dando una segunda lectura. Así que vamos a empezar en materia. Juan Manuel, recuerdo en el prólogo de García Márquez del Amor y otros demonios, que es una crónica, digamos, de época, ¿no? Es un reportaje colonial, ¿no? Que él cuenta que estaba en la redacción, no había noticias y lo mandan cuando estaba haciendo sus pininos de periodista, ¿no? A cubrir de una iglesia que estaban derrumbando, ¿no? Y de una tumba saca una cabellera y dice, ¿no? Jalan, 22 metros y 11 centímetros de una espléndida cabellera rojiza, ¿no? Y dice, ¿no? Ahí en la tercera fila de la hornacina, al lado del altar mayor, descansaba la noticia. Tú cuando ves esta tragedia, no sé dónde estabas, me imagino que en Estados Unidos porque estás por allá trabajando, ¿no? Algo te dijo, hay una intuición para un cronista, un escritor de no ficción, aunque también has hecho ficción, que te puede decir, oye, acá hay una historia. Sí. Bueno, en el caso del colapso era una noticia muy grande, entonces era como que no, digamos, el centro de atención estaba allí, ¿no? Lo que probablemente no estaba allí era, digamos, o lo que iba pasando por ahí era la confluencia de distintas historias latinoamericanas de migración larga, migración corta, digamos, que nos conectaban con una idea de lo que en nuestros países, significa Miami en el imaginario, ¿no? Entonces, probablemente, digamos, para seguir con tu ejemplo, que me parece muy bueno, eso era lo que estaba como descansando sin ser visto, ¿no? Y eso lo confirmé cuando comencé a indagar más en las noticias, en las personas, en esas vidas que, digamos, que en algunos casos nos remitían a la historia latinoamericana y a la relación de la historia latinoamericana con Estados Unidos, ¿no? Como yo pongo en el prólogo, pues de pronto 7 de las personas que estaban esa noche tenían alguna relación directa con un presidente o expresidente de América Latina, ¿no? Claro, porque has reconstruido la historia de Miami, ¿no? Que en realidad Miami es más latinoamericana que estadounidense, ¿no? Y esta Miami que se forja con la época del narcotráfico. Claro, a mí me parece interesante. O sea, una de las cosas que te permite el periodismo y la literatura, como tú bien lo dices, ¿no? Cuando hablas del libro, es hacer una máquina del tiempo, ¿no? Entonces, resulta que la pregunta de cómo era Miami en el momento en que esto se hace, la respuesta es fascinante, ¿no? O sea, es fascinante porque es el tiempo en el que Miami se convierte en la capital del narcotráfico mundial, ¿no? Donde ocurre por primera vez algo que ha ocurrido en otras ciudades, que luego hemos visto en ciudades como Medellín, en ciudades de México y un poco también en Perú, que es, digamos, el uso de la violencia extrema para, digamos, para cerrar negocios o para hacer movidas de mercado, ¿no?
armas largas, armas de guerra, ¿no? Hay un momento, hay una serie que se llama Griselda, la que salió en Netflix, ¿no? Que tiene un momento que es casi documental, o sea, la serie no es casi documental, pero ese momento sí es que es cuando encuentran una furgoneta llena de armas, ¿no? Y es un evento significativo que salió salió retratado en los diarios, en Miami Herald, porque por dos cosas, porque por primera vez ves un arsenal de guerra, armas grandísimas, armas poderosísimas, y por otro lado la policía es consciente de que no puede contra eso, o sea, que no está capacitada para enfrentar eso. Entonces esa es la Miami, ¿no? Del narcotráfico, del dinero negro, del mucho dinero en la que se hace este edificio, ¿no? Claro. En la Miami de gente que quiere invertir lo más rápido posible para llevarse el rédito más grande lo antes posible. Un editor periodístico de investigación, me acuerdo que vi una charla acá de Miami, por cierto, decía, ¿no? Que todos los grandes casos de corrupción de América Latina empiezan y terminan en Miami o pasan por Miami. Y en este contexto, pues, pero volviendo, te quería comentar un paréntesis ahí. Sí. Hay muchas historias que puedes escoger y escogiste esta, ¿no? Esto puede ser un poquito de ser franelero, ¿no? Yo me acuerdo, trabajé con un periodista, no vamos a citarlo, un poco polémico, pero escribía bien, ¿no? Y me decía, es que Juan Manuel Robles, hasta de un pan con mantequilla, te hace una buena historia. O sea, no importa solo la historia. El propio García Márquez, lo hemos citado ahorita, no decía, no importa contarlo primero, sino contarlo bien. Entonces creo que has tenido la paciencia de poder reconstruir cada detalle. Yo creo que un periodista tiene que confiar en que aquello que a uno le fascina y le genera curiosidad, se la genera a otros también. Es un proceso, digamos, porque no siempre va a ocurrir así. O sea, probablemente cuando eres joven, lo que te parece, cuando estás lleno de ingenuidad, lo que te parece muy llamativo y asombroso, puede ser algo elemental, ¿no? Pero creo que es parte de lo que uno debe desarrollar como estilo. Y a mí me gusta, digamos, en esta historia, por ejemplo, yo en algún momento dije, yo voy a ir atrás. Claro. Eso no tiene nada que ver con la historia, pero yo voy a ir atrás porque quiero contar esa historia, porque me parece interesante, porque a mí me fascina la historia latinoamericana, la historia de Cuba, la historia de la revolución, la contrarrevolución, me fascina la historia de Allende, ¿no? El tipo Bonnefoy, para mí fue una cosa muy interesante. Claudio Bonnefoy, uno de los personajes, ¿no? El que había trabajado para Allende, ¿no? Entonces, lo interesante es que cuando tienes ese principio de que tú te vas terminas igual encontrando cosas que se conectan de una forma u otra con tu tema principal, que va encontrando coherencia, ¿no? Yo creo que la coherencia es difícil digamos, la cohesión de todo es difícil de encontrarla desde arriba, verticalmente, ¿no? Ya voy a hacer esta historia así y de ahí comienzo a trabajar. Eso no va a funcionar necesariamente. Uno va trabajando con principios, con intenciones de decir, bueno, quiero contar esas historias, quiero contarlas primero porque sí, porque me dan curiosidad, porque cuando me dijo que trabajaba para Allende dije, ahí hay algo más. Pero, y efectivamente había algo más, era amigo de Letelier y Letelier se muere, Letelier que era el ministro chileno, ¿no? que logra huir a Washington y le hacen el atentado. Y le vuelan el carro. Él estaba en la ciudad cuando pasó eso. Imagínate que una dictadura llegue a tu país y que ya mata a tu primo, mate a tu amigo en la capital del mundo, la capital del país más poderoso del mundo. Entonces es como fuerte, y eso lo vas sacando. Yo no sabía que era así, no sabía, pero vas indagando, lo vas viéndolo. Entonces yo creo que es importante el hilo de aquello que a ti te mueve
y que por ahí otros mueven. Yo incluso tengo un par de comienzos que se van muy atrás de esos capítulos, ¿no? Que yo podría haber dicho, no, pues esto al lector se va a preguntar qué es esto, por qué me hablan de esto, ¿no? Ese es el comienzo de lo de Ileana Monteagudo, que comienza con la reunión en La Habana que decide presos políticos, y el momento en que a Claudio Bonnefoy no lo dejan entrar a Chile, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas un libro, en este caso La tragedia en Colin Sabino, solo tenías la noticia, ¿no? Devastador, impresionante, ¿no? Claro. Tú no tienes idea de cómo va a acabar, porque has ido encontrando estas historias. Totalmente, claro. Y en algún momento sí, ya, por ejemplo, le decía a alguien hace un rato que cuando ya tuve claro que iban a ser las personas, los ejes principales, ¿no? Y eso tiene que ver también con mi pasado de cronista de perfiles, de crónicas de personajes, ¿no? Cuando tuve claro ya se hizo no más fácil, pero sí más nítido todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una historia como la de Lady Luna ya se hace pensando mucho En la niñera, ¿no? En la niñera, Sí, se hace pensando bueno. mucho en el personaje, en que hablo de ellos, y también en ciertos contextos. Este sueño de ir a Miami había llegado unas horas antes, nada más, ¿no? Entonces, va aclarándose todo. Y obviamente, digamos, yo aprovecho cada historia para contar también sobre la situación del edificio. Hay coincidencias, siempre que uno hace crónica, que hace periodismo, hay coincidencias, ¿no? Hay coincidencias interesantes, y en este caso a mí me pareció la coincidencia de este departamento, que era de esa persona que fue presidenta de la Junta de Propietarios y que de alguna manera decide abandonar el barco, ¿no? Entonces, y que se dice, ya, se va, no se va, y ese mismo departamento, y es interesante porque ese departamento donde va a ir Lady Luna, yo encontré a alguien que había ido a verlo. Sí. Había ido a verlo por la posibilidad de comprarlo, ¿no? Pero lo pongo ahí, ¿no? Será porque era una persona intuitiva o porque era una científica, al ver el estacionamiento se espantó. Que habían las filtraciones. Porque vio ahí sí parece que vio cosas que la mayoría no vemos, porque Claro. probablemente por la formación científica vio el salitre, vio el deterioro, vio muy físicamente el deterioro, y dijo, no, yo no compro acá. Y a mí me parece interesante, y estas cosas en que el reportaje se une con la literatura y con la poesía, que me dice que ni siquiera volvió al primer piso, se fue por la rampa, ¿no? Entonces o sea, salió huyendo de ahí, básicamente. Entonces, un año después pasa esto, y ya entonces, y ella no lo sabía cuando habló con ella, lo había comprado los paraguayos, y estaban la familia con 3 niños y la niñera, ¿no? Una de las familias, digamos, encumbradas de Paraguay, ¿no? Eso también es otra coincidencia interesante, porque yo me di cuenta también a esas alturas que el libro hablaba un poco sobre Latinoamérica, el poder, el dinero, y esta historia también era la historia, pues, de una familia presidencial que aparece en los Pandora Papers tratando de ocultar patrimonio, por la razón que fuera, y que uno de los patrimonios que aparece ahí como comprado es un departamento de esta torre, ¿no? Entonces, claro, a mí me pareció como tan como que las cosas encajaban de alguna manera. Sí, todo era llamativo. Ahora, has entrevistado personas y tal, ¿no? Hay personajes, pero otro personaje que está ahí, la Torre Champlain Sur, Sí, ¿no? La que se derrumba. Al leer el libro vas diciendo que vio señales, ¿no? O sea, de una forma escalonada, sí, ¿no? Como una mampara, de pronto, esa parte me encanta, que no cerraba, dice, sí, aparentemente el edificio se estaba moviendo, ¿no? Sí. El edificio lo sientes también como personaje, ¿tienes alguna empatía, nostalgia por el edificio? Totalmente, claro, porque además había un encanto, ¿no? Era como que te atrapaba. O sea, la historia que cuentan la brasileña y de cuando fue el edificio, además a mí me pareció como muy... Claro, finalmente la reportería es la disciplina de prestar atención a ciertas cosas, ¿no? Yo recuerdo que quise preguntarle por ese momento, ¿no? Que puede ser irrelevante, porque finalmente es ir a ver un edificio que te guste, ¿no? Pero realmente, pues obviamente, y eso no sé por el detalle con el que me lo contó, ¿no? Fue como mágico, o sea, no podían subir los dos porque el niño estaba durmiendo en el auto, primero subió una, luego subió el otro,
y quedaron fascinados, quedaron absolutamente robados, quedaron decididos a comprar el lugar perfecto, al que desde entonces denominaron el lugar perfecto, ¿no? Y sí, o sea, digamos, y claro, y esto se complementa, el relato se complementa con las fotografías que uno ve de ese departamento, que tienes que buscar en los portales de bienes raíces donde se ofrecen. Entonces tú tienes un acercamiento a aquello de lo que esa persona está hablando. Entonces es interesante, ya lo tienes ahí, ¿no? El símbolo de una época, ¿no? Y me acuerdo de chiquillo, pues, Miami Vice, que lo mencionas ahí, ¿no? Miami de esplendor. Se habla incluso en Estados Unidos de la importancia de Miami Vice como, digamos, para situar Miami en la cultura pop recientemente, ¿no? Y Miami es una ciudad emblemática para Latinoamérica, pero que también está en la cultura pop por esta época, ¿no? No hablamos solo de Miami, hablamos también de Cara Cortada, ¿no? Scarface. Y lo que en algún momento también aparece en la crónica, que ese pasado es como que es a veces también un capital romantizado, ¿no? O sea, y a mí me pareció alucinante cuando vi esas cosas de casualidad, porque en la crónica, yo se lo decía a mis alumnos cuando tenían alumnos de crónicas, y lo digo en los talleres que doy ahora, para ser cronista hay que confiar en la suerte, ¿no? O sea, y es gracioso porque cuando digo eso parece que dijera autoayuda, ¿no? O sea, pero como cronista uno debe confiar en que van a aparecer las cosas. Y yo una de las veces que estaba caminando por ahí, por lo que quedó de Chamblin, y como viendo un poco todo el espacio, vi que pasaba este avión con el letrero de las armas, ¿no? O sea, como un panel con una chica en bikini diciendo, y el letrero decía, pruebe, ¿no? Dispare ametralladoras, ¿no? Y ¿qué es eso? ¿No? Y es suerte de museo del arma que tienen en Miami, donde tú vas y tienes, en un espacio controlado, tienes la posibilidad de disparar esas armas con balas de verdad, o sea, que la disparas para sentir esta cosa, ¿no? Cuesta, el paquete más barato cuesta $250, ¿no? O sea, es una agua, pero para lleno, es como un atractivo de la ciudad, ¿no? Y sí, bueno, y también otras conexiones, como, de hecho yo llegué, me acuerdo que cuando todavía no tenía bien claro el mapa, yo llegué ahí porque como el referente era Miami Vice, yo me puse a ver si Surfside había aparecido en Miami Vice. Claro, la serie. Y efectivamente había aparecido, digamos, uno era un capítulo, que pongo ahí, un capítulo de un espía soviético, ¿no? Y incluso sale la dirección de la casa, pues, ¿no? Porque es una página para fans y eso, ¿no? Y me fui, pues, ¿no? Porque como estaba en el Torre de pucha, a verlo poco, no estaba muy lejos de ahí, ¿no? Y me fui y vi la casa, ¿no? Y claro, te das cuenta, pues, de las conexiones de que del segundo piso se ven las Torres Chamblin, que se veían las tres, ahora se ven solo dos, ¿no? Entonces, y también el otro lugar era un bar de un hotel, ¿no? Que era famoso porque el piso era como de ajedrez y tenía los asientos eran como carrocerías de los años 50, ¿no? Como uno que es similar que sale en Pulp Fiction, ¿no? Entonces yo me fui a buscar eso, ¿no? Pero no me di cuenta de que ese era justamente el edificio que derrumbaron para construir este otro edificio enorme al frente de Champlain, y que, según algunos... El que está haciendo las vibraciones. Sí, ¿no? Que es un edificio gigante, hermoso, lujoso, de Renzo Piano, que es un arquitecto muy famoso, el que hizo el edificio del New York Times en Nueva York. Entonces, sí, me pareció súper interesante porque claro, la crónica también es una topografía, ¿no? Entonces cuando tú vas viendo que, y ahí fue que surgió claramente para mí la idea de que por un lado estaban lo que quedaba de Surfside, que eran ruinas, por otro lado estaba este edificio nuevo, ¿no?
Y te das cuenta de que ahí vi nítidamente pues que Miami es una ciudad que borronea, que aplasta y vuelve a encontrar y que tus recuerdos como que se trastocan un poco, ¿no? Entonces ahí viene el proceso de investigación, digamos. Más o menos acá dos preguntas puntuales. ¿Cuánto te ha tomado todo el levantamiento de datos y cuáles han sido las fuentes? Porque, bueno, en las entrevistas son obvias, ¿no? Pero tienes que revisar videos, ahora me dices que hasta has revisado hasta la serie Miami Vice. Sí, claro. Bueno, vi esos capítulos, ¿no? Esos capítulos porque, claro, y eso es algo muy bueno en estos tiempos, ¿no? Ves la página de fans que te dice cosas como en qué capítulos aparece Surfside, ¿no? O sea, es súper interesante y... Pero has revisado hasta informes de la arquitectura. Sí, claro, porque... Sí, pero a mí me gusta volar, ¿no? O sea, me gusta como cuando estoy haciendo investigación me gusta volar. En algún momento me acuerdo que vi unos balcones iguales a los de ahí por Miami, ¿no? Que eran curvos, ¿no? Los vi ahí, tenía ganas de ir a preguntarle dónde se hacían, qué y eso, ¿no? Pero ya era como que demasiado detalle, ¿no? Probablemente lo hubiera hecho si hubiera tenido algo más de tiempo, pero sí, a mí me gusta pues seguir indagando en algo, ¿no? Y claro, a mí y por eso esa historia es como tan larga, ¿no? Porque también quería contar la historia de esta hermandad efímera, ¿no? Además de cómo, bueno, además me fui más atrás, o sea, yo creo, digamos, ¿has visto la serie Dark seguramente? La alemana. Sí. Ya, a mí Dark me parece... No la he entendido del todo. No, nadie la entendió del todo, supongo, pero esa cosa de cuando a mí hay un momento maravilloso que es cuando se van atrás y cuando... Después de no sé qué giro, pero yo no me acuerdo, se van más atrás todavía. Sí, creo que podían retroceder cada 33 años, algo así. Eso para mí, pero eso es el periodismo. O sea, lo que tú dices, la máquina del tiempo. O sea, en un momento dije, oye, pero, digamos, yo no estoy hablando solo de este edificio, entonces me voy al edificio que estaba antes, no al edificio que estaba antes del que construyeron, sino al edificio que estaba antes de Surfside, ¿no? Que era el primer hotel de la ciudad y que tenía, o sea... Y encuentras pues las postales de ese hotel, y que era un hotel así súper art deco, que no tenía ni siquiera aire acondicionado, y te pones a pensar que ese hotelito chiquito quedó pequeño por culpa de este gran hotel moderno que construyeron al lado, que era el hotel que hizo el mismo arquitecto que hizo el hotel que sale en Scarface. El Solar ese. ¿Solara? No, un hotel que es curvo, yo no me acuerdo el nombre, pero sale en esa película. Es un hotel gigante, ¿no? Lo hizo y fue como súper emblemático, y ahí conspiraron incluso contra Fidel Castro pero también ese hotel termina dejando pequeño y casi obsoleto a este viejo hotel, pero después ese hotel también tiene decadencia, ¿no? Y luego aparece pues este gran inversionista que quiere hacer una torre más grande que ese hotel, moderna, el primer edificio largo de esa zona. Y así es que nace la Torre Champlain Sur, porque además la Torre Champlain Sur es el primero de los tres. Claro. Entonces es como que esta continuidad, esa casi relación dialéctica, ¿no? Que ahí también tienen culpa los empresarios porque, digamos, malbaratearon en la construcción, y tenía antecedentes de mala praxis. Totalmente, claro, ¿no? Y por otro lado ves cosas como que te enteras que en el 78, justo por la época de la transición entre ese viejo hotel que demolieron y un poco antes de la construcción de Champlain Torres Sur, llevan arena a la playa. Llevan toneladas de arena para aumentar la costa, ¿no? Arena blanca. Claro. ¿No? Y eso a mí me pareció súper interesante. Y también otro dato que también puse por ahí, que un poco más al norte, que había sido como el mayor escándalo de Surfside antes de esto, ¿no? Que el club había construido y había hecho una reposición de arena, pero era una arena un poco más oscura, un poco más marrón, y toda la comunidad se quejó.
y los tipos tuvieron que pagar una millonada, como $2 millones, en reemplazar de nuevo esa arena con arena más blanca. O sea, ese era el nivel de problemas que tenían ellos. Oye, pero no es tan diferente el primer mundo de nosotros llamados el tercer mundo, ¿no? La corrupción y todo. Eso es justamente es un rebatimiento que se hace todo el tiempo, ¿no? Que se hace en esos tiempos porque ves constructores que invitan a almorzar a los funcionarios municipales, que le dan incentivos, que los lornean, que se ponen bullies, ¿no? Ves un inspector de obras que, como la municipalidad de Surfers es muy chica, Claro. No tienen inspector de obras, entonces usan al de la propia compañía, el propio compañía es juez y parte, ¿no? Tienes esa serie de cositas que, bueno, tienes el penthouse que construyen, el piso 13 que construyen porque un penthouse no es un piso, entonces lo hago y ya, pues, ¿no? ¿Tú primero levantas toda la información y escribes o vas escribiendo a medida que levantas la información? Yo creo que no se puede escribir levantando toda la información. Creo que no hay tal cosa como toda la información, salvo que uno quisiera hacer una versión a escala de Google, ¿no? Claro. Entonces tienes toda la información y de ahí no sería práctico. Yo creo que hay Yo sí creo que hay un momento en el que tienes suficiente información para ponerte a escribir. Ya. Pero no tienes toda la información. Y de ahí vas teniendo, por ejemplo, yo comencé el libro con entrevistas tratando todavía de conseguir entrevistas, ¿no? Que no tenía, ¿no? Y seguí haciéndolo, y seguí consiguiendo por acá, por allá, ¿no? Sí, es algo que va armándose, y a veces el camino te permite cambiar algunas cosas de las historias que ya has hecho, ¿no? Como que actualizarlas en función a lo que ya... De repente un poco también como lo que decía Cis, una cosa es lo que él tenía en la mente y otro lo que le salía en el cuadro. Entonces el desfase ese lo hacía seguir buscando, ¿no? Me refiero a que cuando tú has publicado el libro, has tenido más datos, más información y hubieses dicho, uy, esto le he aumentado para la segunda edición. No tanto, ¿no? No tanto. Hay una historia que no pude conseguir porque finalmente, y es también lo interesante de la crónica, que dependes de lo que puedas conseguir como periodista, ¿no? Y yo me planteé, por ejemplo, en algún momento que todas las historias que contara iban a ser reportadas directamente, por lo menos la historia principal. Ya. O sea, todos los casos, Cassandra, la minera, Bonefoy, en todos entrevisté al deudo directo o a dos deudos directos. O sea, no quise hacer una historia de internet, ¿no? Claro. Incluso hay personas a las que entrevisté y quería hacer una entrevista, pero también una historia, pero quedaron como chicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bernardo Camus, que es un uruguayo, aparece dentro de la historia de Cassandra porque sé que el hermano de la otra víctima. El hermano. Y esa historia tenía una imagen interesante, porque que es la de la avioneta, ¿no? Claro. Que se acordaba que su papá los llevaba en la avioneta Cessna a volar por Montevideo. Claro. Como que hay una interesante. Y también era interesante porque había saltado a los medios en esos días ese pata, porque se fue con una bandera uruguaya, ¿no? Claro. Una imagen conmovedora ahí, la de los rescatistas que entrevistas al doctor Abo. Sí. Del bombero que encuentra a su hijita. Sí, claro. Ahí es como que se te eriza la piel, ¿no? No lo dejaron entrar al Sí, rescate. totalmente, claro. Sí, esa historia es... Sí, esa historia es fuerte porque... Bueno, ahí está eso que yo he dicho en estos días en el Hey también, que es de la materialidad, ¿no? O sea, yo no soy sensacionalista y no me interesa, pues, Claro. Porque un trabajo como este siempre tiene ese riesgo, ¿no? Uno te pregunta, ¿no estaré siendo cajonero? No sé, pensaba como... Porque vas a hablar con gente que está en duelo, ¿no? Entonces dices, oye, que fea tu champa, ¿no? Pero por otro lado, también piensas, bueno, pero es una historia que tú crees digna de contarse, ¿no? Claro. Una cosa que siempre está ahí, ¿no? Pero lo que te decía es que uno no es sensacionalista, pero sí uno accede a la mayor documentación posible.
y uno no se censura en eso, ¿no? Uno no dice, no quiero ver esto porque es muy fuerte, no. Uno como periodista, ¿no? y yo tuve acceso a los reportes forenses con todo lo explícito del asunto, ¿no? Entonces es como fuerte, ¿no? Y de hecho, ahora que me hablas de eso, ahí está como la imagen como más explícita y brutal del libro, que también me pregunté si ponerlo o no, y al final decidí ponerla porque me parecía que daba materialidad sin que sea demasiado fuerte, que es que lo que había quedado de la hija pesaba 7 kilos, ¿no? O sea, mi hija pesa 10, ¿me entiendes? O sea, es como... Y esta chica tenía 7 años, ¿no? Entonces, como fuerte, pero quería que esa materialidad se vea, porque finalmente el periodismo, haber investigado, porque además eso también hay una logística en conseguirlo, ¿no? Y es como en cualquier parte, o sea, eso no está ahí, pero pues los periodistas, me hice amigo de una periodista de allá, que pues, intercambiamos algo de información, ¿no? Y me pasó eso. Y fue como muy fuerte. Y otras cosas también, que obviamente, digamos, no era necesario ponerlo en el libro que yo estaba escribiendo. Y pero ¿qué te iba a decir? Bueno, sí, esa historia fue muy fuerte y bueno, y está conectada de alguna manera con la de Lorenzo, ¿no? 2 temas más para no quitarte mucho tiempo. Hay un trabajo que me gusta, que te digo antes, ¿no? Esta prolijidad que hacen los datos minudos. Creo que estos datos, a esas comparaciones, ¿no? Comparas para uno imaginarse el tamaño, las dimensiones, ¿no? Eso le dan cierta base de realidad, de verosimilitud, aunque es una historia verosímil, ¿no? Y esto me lleva al tema de la crónica y la verosimilitud, ¿no? Una frase un poco cínica en el periodismo dice: no dejes que la realidad te estropee un buen reportaje. ¿Qué tanta licencia de ficción se da a un cronista? Sí. ¿Hay ficciones cuando uno hace una crónica o hay cosas que uno no puede haber presenciado? Mira, qué interesante lo que dices. A ver, primero, ¿no? Una de las cosas de practicar distintos géneros para mí es que cada energía se va a un lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la crónica para mí es ese lugar donde voy a decir la verdad, hechos verificables, hechos reporteados, ¿no? Ese es digamos, el lugar de la crónica. Si yo quiero inventar, para eso tengo mi espacio de ficción, ¿no? Entonces lo tengo muy confinado y no siento, digamos, para mí es muy claro que la crónica no miente, ¿no? Entonces, cuando yo te contaba de esta astróloga italiana que fue a ver el edificio y vio el sótano y se fue corriendo por la rampa, eso me lo cuenta ella, y hay un nivel de credibilidad, o sea, claro, es una sola fuente, pero tú dices, ¿por qué me va a mentir? O sea, ¿por qué no? Entonces el nivel de credibilidad, probablemente sí, probablemente eso no pueda ser verificado, pero hay un nivel de verdad que yo manejo, ¿no? Y no lo pondría si no me lo hubiera dicho ella, ¿no? No lo pondría, eso en la crónica no hay, o yo no uso como imágenes exageradas, como decir, salió corriendo sin saber exactamente a qué me refiero. No, yo digo, o sea, se fue por la rampa. Pero, bueno, entonces yo trabajo así. Pero, y esto complementa esta respuesta, que es que la frase que dices, nunca dejes que la realidad se interponga con una buena historia. Yo creo que esa es una frase de quien no ha explorado suficiente la crónica y el poder estético de las verdades. O sea, digamos, y eso lo puedes ver, por ejemplo, en una crónica de Leila Guerriero. Hay momentos de Leila Guerriero en que tú ves que no tiene toda la información, pero tiene alguna parte de la información, algunos pedazos. Y como el cerebro construye, completa, entonces tienes algo muy poderoso, muy real, con esas ausencias, ¿no? Entonces yo creo que, y siempre lo he creído, que es una estética superior. O sea, cuando te das cuenta cómo es esto,
cuando sabes, cuando le agarras el gusto, cuando construyes esos mundos solamente de lo que has verificado, te das cuenta de que esa estética es superior y que más bien es gente como menos caña, Claro. la que dice, ya le voy a poner esto para que encaje. Esa acción es estéticamente menor. Como ese decorado de las Apple, que son simples pero elegantes, no necesitan nada más. Claro, o sea, es un gesto que uno cree que basándose en una idea de lo literario, que es que creo que no tiene mucho sentido. Claro, recuerdo un caso polémico, uno que ya se le pasó la mano de... Buenísimo, un colombiano, escribía muy bien, que había campeonado un equipo después de 40 años, ¿no? Ajá. Y dijo en su crónica que un inválido que estaba al costado de él, un discapacitado, se paró en la silla de ruedas, claro. que las prostitutas salieron a recibir uno que Claro, estaba con él y no vi nada de eso. No, totalmente. Y yo creo que ahí lo que te das cuenta es que estoy seguro que lo otro es el periodista que se da cuenta que de un féretro sale una cabellera de 30 metros. O sea, el reportero que dices va a decir se sintieron vibraciones que no estaban. Claro. ¿Por qué? Porque vamos a poner algo de salsa a esto. Pero fíjate eso contra la mujer con una cabellera de 35 metros. O sea, lo que te digo es esa verdad de esos que a veces es simplemente fortuna. Sí. Es mucho más poderosa que cualquier invención. Entonces, mira, nunca dejas que una verdad se interponga. Nunca dejes que la verdad se interponga. Un buen reportaje. Es otra idea. En todo caso, yo diría que es otra idea de lo que es una buena historia. Y bueno, y de hecho, sí, esa disciplina es importante. Por ejemplo, yo te cuento que al hacer esta crónica, hablando de las coincidencias, había una al principio, que era una mujer que yo entrevisté como al comienzo del proceso, que vivía en el edificio de al lado, en la Torre Norte, pero que había vivido en la Torre Sur y había querido comprar su departamento, pero la dueña le había dicho que no. Y que estaba emputada por eso cuando casó. O sea, le dijo, ¿por qué no me lo quiere vender? ¿No? Y cosa fea, pues migrante venezolana no quiere venderle, ¿no? Y meses después lo vende otra persona, ¿no? Y ella me dijo el número del departamento, 1204. ¿no? Entonces yo para esto, digamos, me documenté lo suficiente como para tener el mapa en la cabeza. Tú me preguntas y yo lo sé, ¿no? Y eso fue un proceso, ¿no? Probablemente el mero comienzo no lo tenía tan claro, ¿no? Entonces, el 1204, entonces tenía esta historia de que no había podido y como no pudo, ya se compró uno en la otra torre, ¿no? Y bueno, también me contó la historia de cómo puta, esa noche no pudo dormir y porque además vi un video de un argentino que decía que argentino sensacionalista, pues, ¿no? Que decía que no, yo si viviera en los edificios al lado yo me iría esta misma noche porque digamos, daba juicios un poco muy apresurados, ¿no? Decía que esos edificios estaban construidos sin vigas, lo cual es cierto pero es porque en Miami tú no necesitas vigas, ¿no? No. O sea, no hay terremotos. No hay terremotos, no hay fuerzas horizontales, ¿no? Entonces, considerables. Entonces, estaba como muy inquieta, ¿no? Y me contaba esa historia, ¿no? Y que entonces yo dije 1204 y eso tenía una historia, el 1204, que era una familia que además tenía en el balcón una silla tipo lágrima, que se veía, que era como que visible, muy clara en las tomas del edificio, ¿no? Que se había quedado intacta además. Y era una pareja de judíos que esa mañana habían visto
por Zoom o por videollamada a su nieto que acababa de nacer. Entonces se habían juntado ahí, se habían estado, ¿no? Y bueno, para mí era como, estaba como pensando hacer una historia en paralelo entre esta mujer que iba todo el tiempo, salía del ascensor a la izquierda y se ponía aquí, ¿no? Y esta persona que también salen del ascensor a la izquierda y llegan acá, ¿no? Y cómo esa decisión, que le dijeran que no, pues termina salvándole porque se cayó ese edificio. Bueno, pero resulta que le pedí, digamos, le pedí fotos del departamento, se las tenía, y vi las fotos. Y en un momento veo la ventana y digo, no, pero esa es la otra costa. O sea, esa es la costa, no la del mar, sino la de la bahía vizcaína, como dicen los españoles, Key Biscayne. Y pero eso es al otro lado, digo. Entonces, ¿qué onda? Entonces me pongo a ver otras fotos de departamentos y llego rápidamente a la conclusión de que ese es el 1205, no el 1204. Y eso lo pongo acá, ¿no? O sea, no era sino este, ¿no? Entonces, esos edificios no se cayeron, ¿no? Entonces yo le digo, oye, no es ese, le digo, es el otro, ¿no? O sea, tu edificio no se hubiera caído, tu departamento no se hubiera caído igual, ¿no? Entonces en ese momento descarté esa línea narrativa. Y me sentí se sintió ligada. No, yo estaba bien, pero me sentí muy orgulloso de eso porque estaba perfecto. O sea, esta mujer, que además tenía una historia también venezolana, porque era hija de un compositor venezolano muy famoso. Porque todas las historias eran así, como que gente notable en sus países. Entonces ella era hija de un compositor, ella se llama Ruby, no me acuerdo su nombre. Era un edificio caro también, era gente... Claro, sí, totalmente. Y Ruby Romero, o sea, y su papá era un compositor, o sea, no solamente gran compositor, sino famoso en Venezuela, ¿no? Y ella tenía como recuerdos de infancia de haber ido de que la gente lo reconocía en la calle, de que iba en televisión, ¿no? Entonces, era esta historia que luego llega a este edificio y bueno, y que no le permiten comprárselo y luego ese edificio se cae, ese departamento se cae. Pero cuando ya veo que ese edificio no se cayó, ese departamento no se cayó, ya descarto todo porque la coincidencia no se da, ¿no? Y eso es bacán del periodismo porque sí, y si no, y si no, no. O sea, y me sentí bien porque era como que ya había avanzado la historia y todo, ¿no? Es otra máxima del periodismo, dice, se edita con lo que se publica y con lo que no se publica. Claro, hay que trabajar. Y entonces, pero voy a la frase, ¿no? O sea, no dejes nunca que una verdad se interponga entre una historia. No, pues, o sea, ya no existe la buena historia. Claro. Estabas equivocado, ¿no? Sí. Y yo creo que... Más bien la podías malograr ya con la sinfonía que habías armado. Exacto, ¿no? Porque finalmente la verdad de las cosas es algo que se siente de una manera más profunda, ¿no? Entonces para redondear la idea, sí, hay una estética superior de la verdad, de las verdades, si lo ves, y de las ausencias cuando no consigues algún dato. Bueno, esas ausencias también se van a llenar con la propia imaginación del lector o con lo que puede sugerir la propia ausencia, ¿no? Claro. Y con esto ya termino. Al terminar el libro, las víctimas, bueno, los deudos de las víctimas, ¿no? Se han contactado contigo, alguno está agradecido, otro no está satisfecho. Algunos sí, pero lo que pasa es que Está en inglés también, ¿no? No, la traducción estamos todavía viendo cómo lo hacen, pero creo que el próximo año podríamos tener novedades ahí. Pero sí, ese es un problema, la traducción no. Entonces, por ejemplo, una de las primeras fuentes es la hermana de Cassandra Stratton, que ya sabe que salió el libro de todo, pero no tiene acceso a él porque está en español, ¿no? También la cuñada de... la hermana de la esposa de Bonnefoy, la filipina, bien, ¿no? Y la hija de Bonnefoy, Pascale Bonnefoy, que es periodista conocida en Chile, o sea, acaba de publicar un libro con debate, ¿no? Me dijo que ya tenía mi libro
pero que no se atreve a leerlo. Ajá. Y me preguntó ahí si había como cosas muy explícitas de la tragedia. Y yo le dije que no, pero sí está la tragedia. O sea, como que quise ser muy claro también porque, ¿no? Y bueno, nada, ya, ¿no? Y bueno, y en otros casos, todavía el libro no llega, o sea, el libro recién en febrero se va a publicar en el Cono Sur. Ajá. Entonces ahí tienes Argentina, la historia de de la pareja gay que tiene una hija, de Fabián Núñez y Dalfrascoli, y Paraguay. Sí, ¿no? fue en la Paraguay. Entonces, todavía, digamos, lamentablemente, yo no le puedo decir a mi editorial que mande un libro de Perú allá, no es como que no, las editoriales no hacen eso. Entonces así se ha ido manejando, ¿no? Sí, es más o menos ese el panorama, ¿no? Y bueno, sí, es más o menos eso. Juan Manuel, gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, Bueno, hombre. ya saben, tragedia en Collins Avenue. 98 personas fueron, ¿no?, las que perdieron la vida en segundos, ¿no? Más o menos a la 1:24 de la mañana de un mes de junio, creo que fue 2021. Sin embargo, las historias siguen acá dando vueltas, sonando, ¿no? Y reconstruyéndose. Y aparte es un gran ejercicio de crónica. O sea, creo que es un ejercicio bastante, ¿cómo decirlo? Didáctico. O sea, si alguien me quiere decir, oye, cómo se escribe la literatura de no ficción, recomendaría este libro, Gay Tales y bueno, los maestros del género, ¿no? Gracias por tu tiempo, Juan Manuel. Gracias por tu generosidad y por haberlo leído. Listo. Y ahorita viene la firmita. Vale. Sí, estoy viendo por segunda vez. Ay,